En medio de nuestras luchas y alegrías, el Señor sigue siendo fiel. Su amor nos sostiene, su gracia nos alcanza y su palabra nos guía. Que este tiempo juntos sea de edificación, consuelo y crecimiento espiritual para cada día. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado, con la certeza de que Él siempre llega a tiempo y obra de manera maravillosa. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Les pido que por favor se pongan de pie para que nosotros cantemos la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Rubens. Invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y de este Evangelio de Juan vamos al capítulo 4 para leer los versículos del 19 al 24. Juan capítulo 4, versículos del 19 al 24. Amén. Amén. La lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 19, que desde el 20 juntos terminamos en el versículo 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y juntos del 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Gracias te damos, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por permitirnos estar este día en su casa para abrir su palabra y meditar en ella. Su palabra nos dice que debemos orar por toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, que usted es el creador. Oramos, Señor, por el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos. Las decisiones que él toma tienen influencia a nivel del mundo. Oramos para que sean sabias. Oramos también por Rusia y Ucrania, el conflicto que tienen estas naciones. Oramos también por tu pueblo Israel, un pueblo que tiene un conflicto, y queremos, Señor, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos. Oramos también por Venezuela, Colombia, Perú, y este conflicto que hay
en la frontera con Colombia. Pero también oramos especialmente por el Ecuador, y en el Ecuador oramos por la ciudad de Guayaquil, una ciudad inmersa en muchas cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Oramos para que podamos entender que mientras no cambie el corazón del hombre, nada podrá cambiar, y por eso oramos para que cada uno de ellos que estén en autoridad puedan llegar al conocimiento de su palabra, y ahora sí, mediante este conocimiento, puedan tomar decisiones correctas. Oramos también por aquellos hermanos que están enfermos, atribulados en sus cuerpos. Oramos por el hermano Roberto Vivar, hermana Gina Velarde, hermana Rosa Quimín, hermana Leticia García. Oramos por mi hija también. Oramos también por aquellas personas que han perdido seres queridos, de su mano de gracia y de fortaleciendo sus vidas en la situación en la que se encuentran. Y Señor, continúe presidiéndonos, guiándonos y dirigiéndonos durante este primer culto devocional. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a cantar el himno número 5, titulado Ven, oh Todopoderoso. De posición, porque vamos a seguir cantándole al Señor con el himno número 159, que se titula Cuando combatido por la adversidad. Perdida tu felicidad.
la alabanza titulada Salmo 23.
gracias. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Un verdadero adorador. Escuchemos con atención y reverencia. Generalmente acostumbramos a relacionar la adoración con ciertas acciones que se realizan en un lugar específico, tales como cantar, danzar, arrodillarse, cerrar los ojos, aplaudir, palmar o cualquier otra expresión corporal o ambiental que se usa muchas veces ahora, como poner luces tenues, bajar el volumen de la música o subirla y muchas cosas más. Pero en el capítulo 4 del Evangelio de Juan podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no hizo énfasis en ninguna de esas acciones o expresiones, sino que Él dio énfasis al verdadero adorador. Y es por eso que vamos a responder en esta mañana una pregunta muy importante: ¿quién es un verdadero adorador? Y ponga mucha atención porque vamos a dar respuesta bíblica a esa pregunta: ¿quién realmente es un verdadero adorador? La respuesta a esta pregunta, lógicamente, la vamos a encontrar en la Biblia y la vamos a ilustrar con una conversación que Jesús tuvo con una mujer. Y en primer lugar, el verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar específico. Y vámonos al Evangelio de Juan. Mantenga su Biblia abierta en el capítulo 4, porque vamos a desarrollar esta historia para ilustrar el tema de esta mañana: un verdadero adorador. Y del capítulo 4 de Juan voy a leer los versículos 20 y 21. Y ponga atención porque vamos a saber lo que Jesús dice: quién realmente es un verdadero adorador. No son aquellos que están acá en una tarima, que los entretienen y que hacen muchas cosas, ni danzarinas que hay por acá, ni nada de eso. Vean lo que dice la Biblia. Juan 4, 20 y 21. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Muy bien, para poder entender esto vamos a ver el contexto de estos versículos. ¿Por qué razón Jesús se refiere a esto? Y el contexto dice lo siguiente: los samaritanos y los judíos no tenían relación entre ellos, eran enemigos. Y entre todas las causas que separaban las relaciones entre los judíos y los samaritanos, había una importante. ¿Saben cuál era? El sitio de adoración. ¿Y por qué? Porque los samaritanos adoraban en el templo que ellos habían construido en el monte Gerizim. Y los judíos adoraban en el templo construido por Salomón. Entonces ahí estaban las dos cosas que no hacían que ellos adoraran en otro sitio. No es donde adoramos lo que cuenta para Dios, sino cómo adoramos. ¿Es nuestra adoración en espíritu y en verdad? ¿Es nuestra adoración en espíritu y en verdad?
¿Tiene la ayuda del Espíritu Santo en nuestra adoración? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la adoración? Y bueno, vamos a leer el versículo 26, Juan 14, 26. Juan capítulo 14, voy a leer el versículo 26. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y ahí están las características y las condiciones que Él va a hacer, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien. Entonces, miren hermanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos enseña las palabras de Cristo y nos ayuda a sentirnos amados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dejó claro que la adoración no está restringida a un lugar específico de adoración. Es decir, que el verdadero adorador no adora a Dios únicamente en un lugar, ni en una hora, ni un día específico, sino que reconoce que la adoración es nuestra vida misma, haciendo lo que agrada a Dios, obedeciendo a su voluntad todos los días, en todo momento y en todo lugar, y en todo momento y en todo lugar. Seguramente muchos estarán en esta mañana haciéndose la siguiente pregunta. Entonces, si usted acaba de decir que podemos adorar en todo lugar, no hay necesidad de congregarnos en un templo. ¿No se estará haciendo esa pregunta? Si nuestra adoración puede ser en todo lugar, ¿para qué nos reunimos en un templo? Bueno, claro que hay que congregarnos, hermanos. Por supuesto que tenemos que reunirnos para adorar a Dios en nuestro templo. Pero, comprendiendo que nos congregamos para que por medio de su palabra el Señor nos hable a nuestro corazón, para que podamos conocer su voluntad, obedecer su voluntad y podamos ponerla en práctica. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en el templo. No solamente los domingos, sino todos los días y en todo lugar. Gracias a Dios este templo tiene muchas posibilidades para que ustedes sigan aprendiendo la Biblia. Todas las reuniones de nosotros estudiamos un libro determinado de la Biblia. Y seguimos respondiendo a la pregunta: ¿quién es un verdadero adorador? Y en segundo lugar, el verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios, no religiosa o intelectual. El verdadero adorador tiene una relación con Dios, no religiosa o intelectual. Y vamos a leer el versículo 22, Juan 4:22. Recuerden que el capítulo 4 de Juan lo tenemos como base. Juan 4:22 dice lo siguiente: vosotros, ¿qué dice ahí? ¿Qué cosa? Adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice Jesús. Miren, hermanos, el Señor Jesús dejó claro que los samaritanos adoraban, pero su adoración no agradaba a Dios porque adoraban lo que no conocían. Es decir, que su adoración era solamente un ritual, nada más. Lastimosamente, muchas personas dicen adorar a Dios, pero no en realidad, porque no conocen a Dios. Su adoración está enfocada en un lugar, en un método, en una forma, no en una verdadera relación personal con Dios. Y adorar lo que no se conoce es solamente religiosidad. Nada más. Adorar lo que no se conoce es solo religiosidad. Y voy a leer
un pasaje de Hechos capítulo 17, vayan buscando Hechos 17, que voy a darles unas palabras introductorias a estos versículos que voy a leer. Aquí en Hechos capítulo 17 encontramos cuando Pablo va a Atenas y él va caminando por la calle principal de esta ciudad y él se impresiona al mirar a la derecha y a la izquierda muchas estatuas, muchos ídolos, y va caminando y va directo al Areópago porque va a hablar allá. Y entonces, ¿qué ocurre? Atenas, como ustedes saben, hermano, era el centro religioso del mundo greco-romano. Había más estatuas de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia. Entonces Atenas estaba lleno de estatuas y cada estatua representaba un dios que ellos adoraban. Y voy a leer Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también allí un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo vengo en este momento a anunciarles. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban orgullosos porque decían: si se nos escapa un Dios, hagamos una estatua al Dios no conocido, por si acaso se nos escape un Dios. Y ya tenemos ahí esa estatua. La frase muy religiosos que usa Pablo aquí no era un elogio, sino la aceptación de una realidad. Eran 100% religiosos. Podría entenderse como muy supersticiosos. A pesar de su religiosidad, los atenienses ignoraban al Dios verdadero. A pesar de ser muy religiosos y tener muchos dioses que adoraban, ignoraban al Dios verdadero. El Señor también dejó claro que los judíos conocían las Escrituras. Ellos sabían que el Salvador vendría a ellos, pero cuando Jesús vino, no le reconocieron. Es decir, conocían las Escrituras, pero no conocían al verdadero Dios de las Escrituras. Así, hoy día muchos cristianos tienen mucho conocimiento de las Escrituras, tienen mucho conocimiento doctrinal, teológico, pero no conocen verdaderamente a Dios. Y no pueden ser verdaderos adoradores, pues no podemos adorar lo que no conocemos. Y seguimos respondiendo a la pregunta: ¿quién es un verdadero adorador? Y en tercer lugar, el verdadero adorador es espiritual. Y vamos a leer los versículos 23 y 24. Como saben que la base es Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando, ¿qué dice ahí? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo que el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Eso significa que el verdadero adorador que agrada a Dios tiene que ser una persona espiritual. El verdadero adorador, el adorador que agrada a Dios, tiene que ser una persona espiritual. Y hemos sido nosotros muchas veces criticados por poner este principio
encima de cualquier amistad, encima de cualquier preferencia, encima de cualquier conveniencia. Y qué duro es para cada uno de nosotros el hacer cumplir lo que dice la palabra. Hemos tenido muchas veces que decir, usted, hermano, no puede servir. Y la gente se enoja. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cumplir lo que dice la Biblia. Voy a leer nuevamente el versículo 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces el verdadero adorador que agrada a Dios es un adorador espiritual. Espiritual. Pero ¿qué significa ser una persona espiritual? Generalmente nos confundimos pensando que una persona espiritual es alguien, entre comillas, que aparenta ser espiritual por sus acciones y sus actitudes al momento de adorar, al momento de cantar, al momento de predicar. Y muchas veces las personas se confunden con personas que vienen con un ropaje de espiritualidad que es falso, muy falso, muy falso. Hacen largas oraciones, lloran y todo lo demás. Ay, esa hermana, ese hermano es muy espiritual. Pastor, póngalo en tal cosa. Muchas veces conocemos las caras, menos los corazones. Y esas personas que han llegado siendo muy espirituales siempre se han ido de este tema, lastimosamente. Hermanos, tenemos que tener algo claro, algo muy importante y espiritual. No se aparenta la espiritualidad. La espiritualidad se vive. La espiritualidad no se aparenta. La espiritualidad se vive. Solamente donde hay esencia hay perfume, nada más. Un cristianismo espiritual convierte a una persona que es guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Un cristiano espiritual es aquel que es guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Y permítame leer Romanos 8:14, no pierda Juan 4. Romanos 8:14, sin perder la cita de base de Juan capítulo 4. Un cristiano espiritual es alguien que es guiado por el Espíritu Santo, que anda en el Espíritu Santo. Y Romanos 8:4 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Ahí está la respuesta, hermano. Si usted dice que es un hijo de Dios, usted tiene que reflejar que es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, que sus decisiones, sus acciones, sus prioridades están en sintonía directa a la palabra de Dios, a la obediencia de la voluntad de Dios. ¿Están así sus acciones, hermanos? Guiados y dirigidos por Dios, en sintonía con la palabra de Dios. El primer fruto que dice Dios respecto a lo espiritual, el primer fruto de lo espiritual, dice Dios que es el amor. El amor. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, se puede resumir también en una sola palabra. En una sola palabra. Y esa palabra es prioridades. Prioridades. Dios ocupa en todo en su vida el primer lugar. Dios ocupa en todo en su vida el primer lugar. Eso se llama prioridades y eso se llama amor. Porque si usted ama a Dios, siempre lo va a poner en primer lugar.
No si es que me queda el tiempo, no si es que me alcanza, no si es que alcanzo a llegar. Siempre Dios tiene que ocupar el primer lugar. Si usted sabe que este culto empieza a las 8, usted tiene que prepararse desde el día anterior, dormir temprano, para que venga cómodamente y esté aquí 10 minutos antes de las 8. Y eso significa amar a Dios, respetar a Dios. Y voy a leer Marcos 12, 30 y 31. Marcos 12, 30 y 31. Amén. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que este. El Señor se dio cuenta de todo esto y resumió los 10 mandamientos que les da Moisés en 2. Ámame a mí con todo tu ser, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, y consecuencia de amarme a mí con todas esas características es que tú vas a amar al prójimo. Vas a amar al prójimo, pero amar al prójimo de verdad, no hipócritamente, de verdad. Tenemos que comprender que los verdaderos adoradores tienen sus prioridades bien claras, bien definidas. Comprenden que no pueden decir que están agradecidos por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, si nunca tienen tiempo para el Señor. ¿Cómo un verdadero adorador dice que entiende la misericordia de Dios y todo lo demás, pero no tiene tiempo para Dios? ¿Será realmente un verdadero adorador? No, es un verdadero religioso, pero no un verdadero adorador. Porque el falso adorador es religiosidad. El verdadero adorador lo ama a Dios en espíritu y en verdad, y guiado por el Espíritu Santo. Nuestro amor a Dios nos debe motivar a poner a Dios como nuestro primer lugar principal en nuestras finanzas, en nuestras decisiones, en nuestros planes y proyectos, en los quehaceres del día a día. Siempre Dios tiene que ocupar el primer lugar. Pero muchas veces en nuestras decisiones que creemos que son muy importantes, lo tomamos en cuenta a Dios cuando ya nos fallan nuestros planes. Ay, Señor, perdón, mira, ayúdame, Señor. Pero lo pusiste a Dios en primer lugar antes de tomar esa decisión. No, la hiciste en tus fuerzas, en tu autosuficiencia. Pero cuando fallaste, ahí vienes a buscar a Dios. El verdadero adorador tiene a Dios como prioridad, primer lugar en todo. Otra característica de un cristiano espiritual es la obediencia. Y vamos a Filipenses 5, 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Otra característica de un verdadero adorador es la obediencia. Y Filipenses 2, 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios o cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? La muerte de cruz. Ese es el mayor ejemplo que tenemos de humildad y de obediencia. Jesús obedeció 100% a su Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo, para poder salvarnos, tuvo que humillarse a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Nosotros, para adorar y exaltar al Señor, debemos ser humildes y obedientes para hacer su voluntad, para doblegar nuestros planes, para doblegar nuestros sueños, nuestros anhelos a la voluntad y propósitos de Dios. Pero muchas veces queremos que Dios esté de acuerdo con lo que nosotros ya hemos planificado. Pero estamos haciendo las cosas mal. Primero es poner todo en oración para después poder realizar cualquier plan. Nuestro amor y agradecimiento es lo que debe motivarnos a ser obedientes. Y aquí está la clave. No obedecemos porque lo amamos. Y no obedecemos a Dios porque no lo amamos. Mentimos que lo amamos, pero no lo amamos porque no lo obedecemos. Debemos de obedecer y apartarnos de lo que no agrada al Señor y procurar hacer lo que a Él le agrada. Otra característica del cristiano espiritual, porque hemos dicho que si usted quiere ser un verdadero adorador tiene que ser espiritual. Entonces estamos viendo las características de un cristiano espiritual. Y otra característica del cristiano espiritual es el servicio. El servicio. A algunos les encanta decir, yo pertenezco a tal congregación, pero están en las graderías, no se involucran. Pero el verdadero adorador espiritual se caracteriza por la obediencia, por el servicio. Y vamos a leer el libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 24. El servicio, ¿no? Y tenemos al joven Samuel. Y mire lo que dice el versículo 24 del primer libro de Samuel, capítulo 12. Solamente temed a Jehová. ¿Y qué dice ahí? Servirle. Servirle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. No es un simple servicio, el servicio va con una condición, con todo el corazón. Cuando usted pone en su servicio el corazón, no le interesa el tiempo, no le interesa el clima, no le interesan las comodidades, no le interesa quién lo rodea. Usted sirve a Dios, no a los humanos. Sirve a Dios, no a los humanos. Un elemento indispensable de todo verdadero adorador es el servicio a Dios de corazón. Es decir, poner nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra disposición al servicio de Dios, al servicio de su obra, al servicio de sus propósitos en este mundo, al servicio de la iglesia a la cual se pertenece. Tenemos que comprender que para servir al Señor y poder ser un verdadero adorador, necesitamos primeramente amar a Dios y obedecer a Dios de todo corazón. Muchas veces cometemos el error de solamente enfocarnos en servir al Señor sin amor, sin obediencia. Y de esta forma no podemos agradar a Dios, ni tampoco podemos ser verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Un adorador en espíritu y en verdad busca vivir una vida de adoración a Dios, una vida que fluye desde una relación verdadera con Dios. El verdadero adorador va más allá de lo superficial o las apariencias, pues adora a Dios rindiendo su voluntad a la de Dios. Entonces, si un verdadero adorador es aquel que está dispuesto a rendir su voluntad a Dios, la pregunta que debemos responder ahora es: ¿cuáles son los adoradores que Dios está buscando? ¿Cuáles son los adoradores que Dios está buscando? ¿No les parece? Bueno, vamos a ver unos 2 o 3. ¿Cuáles son esos
adoradores verdaderos que Dios está buscando. Número 1, los que adoran perdonando al que los ha ofendido. Primera característica, ¿cuáles son los adoradores que Dios está buscando? Dios está buscando a los adoradores que perdonan a los que lo han ofendido. Y Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. ¿Ya estamos ahí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. ¿Cuál es la condición para que Dios nos perdone? Perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Es la primera condición. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Significa que usted no tiene ningún derecho de decirle a Dios, perdónenme, si yo guardo rencor con mi prójimo, si yo no lo perdono, si yo soy hipócrita con mi prójimo. No puedo acercarme a Dios y decir, Señor, bendíceme, Señor, perdóname. No se puede, hermano. No se puede. No podemos adorar a Dios si tenemos un corazón lleno de rencor, lleno de resentimiento, lleno de amargura. Tenemos que comprender que cuando perdonamos, estamos negándonos a nosotros mismos, estamos sometiendo nuestro orgullo, nuestra soberbia y vanidad a la voluntad de Dios. Estamos sometiendo nuestro yo al yo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que comprender que cuando perdonamos, somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pues estamos haciendo lo que Él ya hizo por nosotros. Y voy a leer Efesios 4:32. Efesios 4:32. Amén, ¿ya estamos ahí? Amén. ¿Todos lo tienen? Ponga el dedo en el versículo 32 y síganme con su mirada en la Biblia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo podemos pedir a Dios que nos perdone si no perdonamos las ofensas del prójimo? Los que no están dispuestos a perdonar no llegan a ser uno con Cristo. No llegan a ser uno con Cristo. Él estuvo dispuesto a perdonar aún a los que lo estaban crucificando. Y la primera oración que Él formula desde la cruz es: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuáles son los adoradores que Dios está buscando? Número 2, los que lo adoran dejando de hablar mal en contra de su prójimo. ¿Cuáles son los adoradores que Dios está buscando? Y número 2, los que adoran dejando de hablar mal en contra de su prójimo. Y voy a leer Santiago 3, 8 al 11. Santiago 3, voy a leer los versículos 8 al 11. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres.
que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Miren, hermanos, es difícil reconocer cuándo de nuestra boca puede salir bendición y maldición. Pues con nuestra boca adoramos a Dios, alabamos su nombre, clamamos alabanzas, cantamos y adoramos a Él, pero también criticamos con maldad a nuestro prójimo, permitimos que nuestra lengua hable chisme y levantamos falso testimonio en contra de los demás. Con esa misma boca que venimos los domingos a adorar a Dios. Con esa misma boca que venimos los miércoles al estudio bíblico. Cualquier persona podría decir, esto es normal. Todo el mundo lo hace. Pastor, pero ¿por qué se exaspera? Todo el mundo lo hace. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 10, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Si verdaderamente queremos ser adoradores, tenemos que comprender una verdad espiritual muy importante que la tenemos en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si verdaderamente queremos ser adoradores, tenemos que comprender esta verdad espiritual que vamos a leer en primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Ya estamos ahí? Ponga el dedo ahí, su mirada y su mente y su corazón ahí. Voy a leer. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se acuerdan, hermano? La Biblia es bien clara, muy clara, muy clara. Y si somos cristianos espirituales, también tenemos que ser claros, hablar claro. Es fácil decir que amamos a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir semanalmente a los cultos. Pero la verdadera prueba de nuestro amor a Dios consiste en cómo tratamos a quienes están delante de nosotros. La verdadera prueba de amor a Dios consiste en cómo tratamos a quienes están delante de nosotros. ¿Cuáles son los adoradores que Dios está buscando? Y número 3, los que lo adoran cortando de su vida todas aquellas cosas que lo hacen tropezar y caer. Y voy a leer Mateo 18, 7 al 9. Mateo 18, versículos 7 al 9. Seguimos dando respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los adoradores que Dios está buscando? Y el número 3, los que lo adoran cortando de su vida todas aquellas cosas que lo hacen tropezar y caer. Y Mateo 18, 17 al 9 dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida como manco que teniendo las dos manos o los dos pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ser echado en el
infierno de fuego. Lastimosamente, muchos cristianos estamos acostumbrados a venir a la iglesia, a cantar alabanzas, a adorar al Señor con nuestros labios, pero en nuestro corazón no hay arrepentimiento, no hay sometimiento. Pues al salir de la iglesia, seguimos siendo los mismos. Seguimos enredados en esos vicios y en esos pecados que sabemos que no le agradan a Dios. Un adorador en espíritu y en verdad es aquel que reconoce su pecado delante de Dios, lo confiesa y se aparta para recibir la gracia y la misericordia del Señor. Y voy a leer Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Pongan mucha atención a este versículo, hermanos y amigos, y los que nos miran por el internet. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? ¿Será millonario? No prosperará. No prosperará. Todo lo que haga caerá como en saco roto. Ay, me gané $3,000 en esta semana, pero ya el día lunes ya no tengo nada. Todo es como que cae en saco roto. Me compré una camioneta nueva, pero a los 3 días me chocaron o se me dañó algo. Todo cae en saco roto. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El hombre, el creyente, que dice que ama a Dios, que es creyente y ama a Dios, y anda en pecado, no prospera. Puede afanarse, puede hacer muchas cosas, pero solo serán cosas momentáneas. No permanecerá nada de lo que haga. Los mejores tiempos para nuestra vida no son porque estamos cantando y adorando a Dios, porque estamos cantando muy bien o los que mejor alaban en la iglesia, sino para los que se arrepienten y se convierten de corazón al Señor. Esos son los que se pueden llamar los verdaderos adoradores. Dios no busca adoración superficial, hermanos, ni basada en lugares específicos, sino que anhela que cada creyente lo adore en espíritu y en verdad. Ser un verdadero adorador implica una transformación interna, una vida de perdón, una vida de pureza, una vida de obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios. Jesús nos invita a vivir una adoración continua que va más allá de las palabras y se refleja en nuestras acciones diarias. No se trata solo de cantar, no se trata solo de asistir a la iglesia, sino de rendir nuestro corazón a Él y vivir en integridad, con amor, con obediencia y sirviéndole de todo corazón. Hoy Dios sigue buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no de labios, sino con su vida, con su vida. La adoración no es solo un momento, es nuestro diseño original de un verdadero hijo de Dios. No es algo que hacemos, es algo que somos. El verdadero adorador no es algo que hacemos, es algo que somos. Es vivir cada día rendidos a Él y reconociendo quién es Jesús, con gratitud, con obediencia y con un corazón que le da siempre el primer lugar a Dios en todo. El primer lugar siempre a Dios en todo, en todo. Permítanme hacerles una pregunta frente al espejo de la palabra de Dios.
Estamos en ese llamado de Jesús, siendo adoradores en espíritu y en verdad. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos vienen por el internet, la pregunta es: ¿estamos en ese llamado de Jesús, siendo adoradores en espíritu y en verdad? Si no es así, no lo estamos haciendo bien, estamos fallando. Les pido que volvamos nuestra mirada a Dios en señal de reconocimiento a Él y arrepentimiento a Él, y pidamos perdón. Pidamos perdón. Él quiere hacernos adoradores en espíritu y en verdad. Y el primer paso para esto es reconocer que le hemos fallado y que no necesitamos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Señor, su palabra dice que usted le necesita adoradores en espíritu y en verdad. Y características de un buen adorador es obedecer, ser lleno del Espíritu Santo y adorarlo porque lo ama, porque lo conoce. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos hecho un servicio religioso, mas no espiritual. Señor, te pedimos que perdone nuestras vidas, perdone nuestros ministerios, y pedimos desde hoy en adelante poder servirle espiritualmente, como dice su palabra. Gracias, Padre, por su perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a Dios y a nuestro pastor Samuel por la reflexión que hemos escuchado esta mañana, que se tituló Un verdadero adorador. Vamos a cantar juntos el himno número 273, titulado Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz ella rosa de sol, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque grande gozo siempre en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siempre en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanza a Jesús, por su gracia, la gloria voy, gozando en la luz. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente
grande gozo siento en mí. Va a dirigirnos con la oración final nuestro pastor Samuel Villavicencio Ruz. Oremos. Soberano Dios, estamos agradecidos por su amor, por su misericordia, por su palabra que es viva y eficaz. Señor, si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que arrepentirnos si tenemos algún pecado. Tenemos que restablecer nuestra comunión con usted para poder ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, obedecerlo y servirle de todo corazón. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección de Él. Sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando tu alrededor esté, dándote abrigo por doquier.